Hola, ¿qué tal amigos de Novena Digital? Bienvenidos a la entrevista. Soy Pablo Quejer y junto a mí se encuentra la senadora Carmen Gloria Aravena. ¿Cómo está, senadora? Bienvenida nuevamente al Feliz estudio de de estar Novena. acá en esta nueva casa, en la Novena Digital. Un gran medio, yo los sigo mucho y hoy día acá en la región de la Araucanía contigo, Pablo, con un día muy fresco, muy helado, pero muy contenta de estar compartiendo además una semana tan noticiosa como ha sido esta semana en Chile y en la Araucanía. Correcto. Eh, Nos da gusto igual tenerla acá. Ojalá pueda volver Vamos a volver, el le próximo mes. aseguro que sí que vamos a volver. Senadora Carmen Gloria Aravena, antes republicana, hoy cercana a Chile Vamos, a Evelyn Matei. Salió de Republicanos en una salida un poco incómoda, luego de entregar su voto positivo al informe elaborado por la Comisión por la Paz y el Entendimiento, hecho por el cual fue ampliamente criticada por su propio sector al que representaba. Cuando sale, emite una serie de declaraciones. Una de ellas es que hay un grupo que se llama APRA, que es del terror, que miente descaradamente, pero que genera un discurso de odio entre mapuches y no mapuches, que es realmente peligroso. ¿Qué queremos con estos discursos? ¿Más muertes? Pregunta usted. Somos todos vecinos, recalca, somos todos chilenos. Esto lo dijo en una entrevista en el programa Turno. Declaraciones que se produjeron pocos días después de que se entregara oficialmente el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento del presidente Gabriel Boric el martes 6 de mayo. Senadora, esta es nuestra gran pregunta que hemos tenido durante todo este tiempo. ¿Qué es APRA? ¿Por qué se dice que es del terror? ¿Qué es lo que se sabe sobre estas personas que conforman esta agrupación? ¿Qué es lo que sabe usted? ¿Por qué dice que mienten descaradamente? ¿En qué mienten? Bueno, no me puedo acordar del detalle de cada una de sus publicaciones, pero la verdad es que más allá de los motivos por los cuales yo me retiro que del partido, que fue la solicitud que hizo Republicanos después de 2 años de militancia, Ujú. de ser presidenta del partido. Uno no adhiere, porque esto no es una religión, ¿no? Así lo entiendo yo, el ser de un partido, pero claramente cuando el partido te dice, mira, si lo apruebas, este trabajo que has hecho 2 años, te tienes que ir, bueno, yo hice lo que me pareció correcto y sigo pensando que la propuesta con todas las mejoras que obviamente hay que hacer siempre a todo, es una respuesta bien contundente para cerrar el proceso de entrega de tierras y este conflicto que ya lleva casi 30 años. Y en 10 años podríamos estar contando otra historia. APRA es una organización que no tengo muy claro su objetivo. Sé que está el señor Alanís, estuvo en un comienzo detrás de esto. Hay alguna familia Gutiérrez que es la que publica, pareciera, es bien oculto esto porque no, la organización siempre tiene ese logo, pero lo que sí pasó es que durante los días que se sucedieron a mi renuncia, a la presentación de este documento, el discurso, digamos, era muy contrario a lo que estaba en el documento. Más bien lo que generaba y lo que incitaba era a una especie de confrontación entre mapuches y no mapuches, diciendo, mira, este documento hace que los mapuches tengan beneficios, que nosotros no seamos todos chilenos, habla de plurinacionalidad y de muchas cosas que no están escritas en ninguna parte del documento, ¿Ya? y que de una u otra manera, sabiendo que es de la región como yo, que hizo proyectos como el de usurpación, proyecto que muchas veces se dijo que era una ley maldita, pero que ha servido. Entiendo perfecto, siendo coautora del proyecto también de la ley antiterrorista, lo que significa vivir con terrorismo aquí adentro. Por lo tanto, yo no he sido una persona defensora de ninguna u otra cosa, sino que de la paz, que es lo que a mí me importaba. Entonces, ¿Y cuando qué le sigue importando? y me va a importar toda la vida. Mm. Entonces, cuando yo veo que hay un discurso tan duro de un grupo que publica permanentemente 3, 4, 5, 6 veces al día, cosas que no eran reales, que no estaban en ninguna parte escrita, que de alguna manera decía nos van a quitar todas las tierras y cosas, cuando el proyecto es todo lo contrario, es por primera vez se le dice a los mapuches, mira, ¿quieres tierra? No, no quiero tierra. En realidad yo tengo una deuda que ya está acreditada, pero en realidad yo lo que quiero es una casa, quiero maquinaria, equipamiento para mi predio, porque en realidad ya, o simplemente han pasado los años, pasan 6 años, estoy viejo y en realidad ya ni la casa ni nada me sirve, prefiero el dinero, que son, no sé, 70 millones de pesos lo que se le está entregando a una familia, ¿Ya? y con eso yo compraré lo que me estime conveniente. Entonces se cambia el escenario y se copia.
de alguna manera el modelo neozelandés, el modelo australiano, y además se cierra el capítulo en donde ya la ley cambia, ya nunca más van a haber entrega de tierra. Entonces, daban un discurso que era lo contrario a lo que decía el documento y siempre todo el rato invitando a este levantamiento de este grupo supuesto de agricultores, que en realidad después yo tuve exposiciones con los agricultores, lo entendieron el informe, ¿Ya? pero cuando tú ves en redes sociales este discurso permanente, incluso con imágenes, yo diría que de inteligencia artificial, creaban, digamos, situaciones que no eran reales, ¿Ya? yo empecé a asustarme, no solo por mí, porque yo ya cuando uno está en este tipo de cosas sabe que puede tener amigos y enemigos en todos lados, em, pero el enfrentamiento entre mapuches y no mapuches es algo que se ha tratado de evitar a toda costa durante 27 años. Entonces, con un discurso así y sin el cuidado que debe tener cualquier persona, organización que tiene espacios públicos para dar opiniones, es muy grave porque de alguna manera ese anonimato de este APRA es lo peor, porque por último cuando uno confronta ideas con alguien que ve, que conoce, es algo diferente, pero esto no era así. Y concretamente usted dice esto sobre APRA y le pregunto nuevamente esto solamente para recalcarlo, en base a lo que le ocurrió a usted después de que se presentara el informe por la paz y el entendimiento. Yo siempre, APRA en general tomó una posición ¿Ya? frente ¿Sí? a este tema, yo diría con cierto grado de ignorancia, de falta de conocimiento y con cierto interés también por generar no sé si confrontación era lo que ellos esperaban, pero al menos un rechazo absoluto. Y yo creo que uno puede efectivamente interpretar de diferentes maneras un documento, dependiendo de las competencias, de la formación que tengas o de la experiencia en el tema, por último, porque a pesar de entenderlo, no te parece. Pero otra cosa, y eso no tengo acá porque no tengo los documentos, pero Claro. yo dejé de seguir a APRA después de esto, eran demasiado duros y absolutamente inexactos en cuanto a lo que decía, y yo soy de la región. Sé que cuando a ti te están todo el rato instalando algo en la cabeza, rápidamente te empieza a molestar, después lo compartes y después te da rabia y después perfectamente podría entrar a un espacio de violencia Ya. que no queremos ninguno. O sea, esta comisión era todo lo contrario, era para justamente quitarle el motivo a las dos orgánicas radicales terroristas que hay en la región, especialmente la CAM, pero hay muchas otras más, la Resistencia Mapuche Mayeco, la Lafkenche y otras, que han basado su movimiento radical, sus asesinatos y un montón de otras cosas, porque no se ha pagado la deuda. Cuando tú ya la cierras, la pagas y le das un plazo de término, ya cuál es el motivo para seguir luchando. Claro. Eso ¿Ha, es. ha recibido amenazas en el último tiempo? No, Ya. Ok. gracias a Dios no. Gracias a Dios, no. Luego de emitir esta declaración por parte refiriéndose a APRA, emite otra declaración. Dice, Ujú, indica que es imposible seguir en un partido en el cual es imposible dialogar. ujú, Esto en referencia al Partido Republicano. así es. Indicó o apuntó sus dardos contra la secretaria general del partido, Ruth Hurtado, incluso con el presidente del Partido Republicano, don Arturo Esquela. Indicó además que estar en el Partido Republicano es una situación donde o tú haces lo que te piden, o dicen, o simplemente no estás. No hay alternativa. Y claramente la figura de José Antonio Caz es la figura del resto. Es una situación donde no ha habido un espacio de diversidad de opiniones, sino más bien una sola opinión, que es una doctrina que quien está adentro tiene que seguirla. Así es. Así es, tal cual. Tal cual, mira, yo quiero separar las cosas. Yo fui presidenta del partido acá y acá hay en general, obviamente siempre hay personas diferentes, pero en ¿Sí? general el Partido Republicano en la región es de gente buena, como en muchas partes, gente súper trabajadora, no es gente de grandes capitales, la mayoría es gente como uno de trabajo, sencilla, que quiere un país ordenado, que tiene valores cristianos, la gran mayoría, y de familia, y que yo comparto y he compartido toda mi vida, ¿no? En eso no ha cambiado nada. Pero esto es otra cosa, hacer política en el Senado es más complejo. Y en ese contexto, cuando todos los partidos de Chile firman este acuerdo, a los que el presidente llama, ¿cierto?, a una comisión presidencial, una comisión de Estado para uno, probablemente, yo te lo puedo decir con conocimiento de causa,
que tanto el presidente Piñera como la presidenta Bachelet, que yo fui directora de Cercotec de su época, Sí, y hoy día el presidente Boric, siempre han dicho que uno del problema, quizás el más grande que tiene Chile hoy día, es justamente el que vive el Mercosur Sur hace 30 años. O sea, eso hay que sí. decirlo. O sea, no es normal que estemos en estado de excepción casi 4 años. Y todo lo que implica en la falta de desarrollo, etcétera, etcétera, inversión. Entonces, firma Ruth Hurtado como secretaria general del partido junto con todos los partidos de Chile, desde el comunista al republicano, en una ceremonia muy bonita y todo. Y yo cada 3 meses, cada 2 meses iba informando, entregaba información de son los límites que tenemos. Más bien era yo la que reportaba tanto a Ruth, que era mi contraparte, y Arturo Esquela, que así fue la instrucción. Ya. Y en ese sentido, ya cuando estábamos cerrando el tema, em, ella empezó de alguna manera a plantear que no había espacio de acuerdo, finalmente me traspasan a Arturo como contraparte, no a ella, y yo sigo trabajando con Arturo, le seguí entregando información, cómo íbamos avanzando, porque muchos de los acuerdos y de las propuestas que ustedes pueden leer hoy día en la página se hicieron en los últimos 5 meses, porque hubo 1 año, 2 meses en que estuvimos solamente dedicados al diagnóstico de tierras, a la deuda, porque el catastro no existía. Chile no tenía un catastro de tierra, ni sabía realmente, quiero ser honesta, ni dónde estaba, ni cuánto se había entregado y cuánto quedaba por entregar. De profesionales de apoyo a la CONADI, porque esto estaba en carpetas, en papeles, en planillas Excel, todo desordenado. Ya. O sea, hubo que sistematizar un trabajo serio que hoy día va a permitir probablemente un catastro de tierras digital y georreferenciado para todo Chile, que nos va a poner a la altura del resto de los países más avanzados. Entonces, ya yo avanzaba, seguía trabajando jueves y viernes, todo esto voluntario, y ya como el mes como a los 2, 3 meses de trabajo, se me empieza a plantear que no les gusta esto, que no les gusta esto otro, que esto no parece. Entonces yo les planteo, como al mes antes de cerrar esto, les digo, mira, hay cosas que yo estoy de acuerdo con ustedes, que podríamos no aprobarlas y otras que sí. Cómo era la relación ya en ese momento con el Partido Republicano? Bien, es que nunca tuve yo, en general yo no soy muy conflictiva, tengo que decirlo, yo no, yo siento que siempre el espacio del diálogo es el que vale, ¿no? Y si uno está en un partido trata de llegar a acuerdos. Y en ese contexto yo fui, les planteo a través de un documento que se los envía a ellos, que les digo, mira, les hago una propuesta, le presento a mi resto comisionado que yo estaría dispuesta a ceder en todos estos puntos, que son los que ustedes consideran que son más complejos, y a rechazar alguno de tal manera de no votar todo el trabajo porque hay cosas que sí son súper potentes. Se demoró mucho la respuesta y al final, ¿Cuánto? no sé, 3 semanas, y me dice Arturo, mira, la verdad, Carmen Gloria, que mm, si bien no es mala idea, el tema es que nuestra postura es que políticamente aquí hay que rechazar todo. Y yo le digo, para mí es súper complicado rechazar todo, porque yo he construido algunas de estas propuestas, muchas. Entonces, o sea, no, hay una cuestión moral de haber trabajado 2 años, de entender desde el estudio profundo de toda la historia de la ley, de los compromisos que ya existen, de los compromisos internacionales. O sea, si nosotros no nos hacemos cargo de esto, esto va a ser una herencia que le vamos a entregar al próximo gobierno terrible, y probablemente el que viene más, porque esta deuda va aumentando con la ley que hay hoy día. Entonces, si hoy día debemos 4.000 millones de dólares o 3.500, Ya. en 20 años más vamos a deber 7.000 o 8.000, y ahí ya la cosa va a ser mucho más compleja y quizás en qué situación, digamos, violenta estemos, porque vamos a deber más y no vamos a haber cumplido. Al paso que vamos, calculamos también, toda esa información la tenían, alrededor de 160 años más o menos en entregar con la ley como está todo lo que debemos. Y simplemente no. Entonces yo le digo, bueno, y Arturo fue bien amable, siempre yo tuve muy buena relación con él, le digo, y en ese contexto, ¿qué me queda? Bueno, ninguna republicana puede firmar este documento así como está. Y yo le Eso dije, le dijo. sí, Ninguna republicana puede firmar ese no, no documento. puedes, porque el Partido Republicano no está de acuerdo y tú estás representando al partido. Si bien quizás la elección mía no fue solo por ser republicana, quiero decirlo, yo creo que era de la región, etcétera. Bueno, pero eso nunca se lo preguntó al presidente Boric, cómo va a saber por qué me eligió a mí. ¿Ya? Pero la cosa es que me dice todo eso y yo le digo, bueno, entonces la única alternativa que tengo es, si lo firmo, renuncio.
y si no lo firmo, me dijo, vas a ganar mucho no firmándolo, porque va a haber mucha gente que va a estar contigo, que va a encontrar que está bien lo que haces políticamente y lo más probable es que eso te ayude mucho para la próxima elección. Claro. Y yo le digo, pero ¿qué pasa con mi conciencia? O sea, si en el fondo, claro, desde el punto de vista político, pero ¿cómo yo le explico a la gente que yo rechacé algo que en gran parte estoy de acuerdo? Es como súper difícil. Si yo soy de acá, no vivo en Santiago, y yo vengo todos los fines de semana, mi vida es acá y quiero morir acá, Dios quiera que así sea. Entonces yo digo, ¿cómo veo que siguen habiendo atentados, que la deuda sigue, que la justificación sigue? Y yo tuve la oportunidad de hacer un cambio y no lo hice porque quería ser de nuevo senadora. Pues yo sabía que además, si yo renunciaba, no podía volver a ser senadora porque la ley de díscolos no me lo permitía. Ya. Entonces yo le digo a Arturo, ok, me queda claro. Y le agradecí la sinceridad. Me acuerdo que me estaba esperando con el almuerzo, no tuve ni hambre porque fue difícil la conversación. Pero en ningún momento álgida ni respetuosa, porque no es mi forma, tampoco es Claro. la del menos. Y a los pocos días, cuando había que firmar un miércoles, por decirte algo, un 30 de mayo, ¿sí? Ya. Em, un 1 de mayo, no me acuerdo, ya a esta altura se me pierden las fechas, pero la cosa es que como 2 o 3 días antes me pide una reunión José Antonio Caz y me dice que él me va a visitar en el Congreso. Yo dije, estupendo. Y estando solo, yo le explico en detalle, quizás adelantándome algo que él me iba a decir igual, le explico todo, como en resumido, y anotó todo con mucho interés. Ya. Me dijo, mira, yo no lo encuentro una mala idea. Creo que incluso hay muchas cosas que se pueden aplicar, pero no es el momento. Estamos en campaña, yo quiero ser presidente y esto es un golpe bajo en términos de que mucha de la gente que apoya a republicanos esto no lo va a entender. Entonces, si esto fuera en noviembre, en diciembre, después que salgan las elecciones, pero el momento es más inapropiado. Y es verdad, no era mentira eso. Entonces, yo le dije, eso implica que la situación mía es la misma. O sea, si apruebo esto, lamentablemente sí, Carmen Gloria. Entonces yo le dije, ok, no hay nada más que hacer entonces, yo lo voy a tomar la decisión entre hoy y mañana y agradezco la sinceridad nuevamente y le prometí yo que si yo firmaba este acuerdo, que era un acuerdo, era una comisión presidencial Ya. que no es un tema menor, o sea, esto se hace como toda una ceremonia, se vota por cada uno de los temas y todo. Y yo a las 3 de la tarde del mismo día que tenía que cerrar todo esto, renuncié al partido, le mandé todas las cosas a ellos y les informé que renunciaba. Si tú me preguntas a mí, lo único que agradezco de todo este proceso fue la honestidad final. Si yo hubiera sabido que siempre lo iban a rechazar, no sé si hubiera estado, porque quizá hubiera tenido que renunciar 2 años antes, ¿me entiendes? Claro. Pero bueno, las cosas no se dieron así y todo es por algo y no me arrepiento de nada, creo que fue lo correcto, pero sí tengo que decir que mantengo mi posición de que un partido, desde mi particular opinión, que se construye, digamos, con una mirada de derecha, tiene que ser capaz, no importa, digamos cómo, pero tiene que entrar en espacios de diálogo, tiene que asesorarse por la gente más especializada y a veces en la vida, porque nada de lo que está en el documento va en contra de los principios del partido. Esta fue una decisión político más bien electoral, más Ya. que de principios, en mi opinión. Nadie puede estar en desacuerdo con los tratados internacionales, ni con los derechos humanos, ni con la historia de Chile menos. O sea, y nadie puede estar en desacuerdo con paz y entendimiento, cualquiera que cree en la democracia. Entonces yo creo que simplemente fue una decisión política que yo respeto, pero no comparto el hecho y creo que en ese contexto, dado que hay mucha historia del partido en que algunas yo sí cumplí y que coincidí en votar cosas en contra que me parecieron que no eran adecuadas, en otras fui un poquito díscola y las aprobé. Creo que le hace falta un poco más de diálogo, entendiendo que cuando entra en una carrera de espacio democrático tiene que escuchar a todos y tomar la decisión correcta de acuerdo a lo que uno piensa, los principios, pero no puede cegarse porque hay mucho de lo técnico que es muy importante. Muy Y bien. cuando uno está en un espacio como este, Mm. las decisiones son para el país, no para un partido específico. Claro.
En base a esta última lógica, ¿cuál es la propuesta que realiza el Partido Republicano, perdón, en torno a este informe de la Comisión de la Paz? Ninguna. No hay ninguna, No hay ninguna excepto, ¿ya? no, ninguna, que eso es lo más preocupante, porque distinto era que yo hubiera tenido algo. Fue el único partido que no entregó propuesta a todo esto. Hay muchos partidos que fueron a exponer a la comisión sus miradas y ¿Ya? como los marcos, digamos, en los cuales ellos querían moverse, ¿Sí? pero en el caso de republicanos fueron, pero no hicieron entrega de ningún documento. Más bien fue la secretaria general más bien con quejas a la comisión que con aporte. Pero Déjame entenderlo bien, porque al parecer, ya lo dejo entrever entre medio de la entrevista, la relación con Ruth Hurtado realmente no, fue está... muy difícil mm, porque ella tiene un rol más bien dictatorial. Siento que, que digamos, tiene muchas, por supuesto, ella tiene muchos valores, claro, quizás hasta mejor política que yo, no me cabe ni una duda. Yo soy un poco más inocente y me cuesta entrar mucho en el juego político. La verdad es que en ese sentido prima más mis temas más profesionales ya, que como mi conveniencia, ¿no? Y yo muy creo bien. que en la política a veces hay que ver lo otro también. Y en ese sentido, Ruth fue con Arturo a exponer, como todos los partidos, y ellos no llevaron propuestas. Muchos partidos llevaron documentos o enviaron propuestas después de hablar respecto de lo que ellos, sus marcos, por ejemplo, el Partido Socialista, me recuerdo la UDI, RN, todos. Ellos no. Y tampoco sé que tengan propuestas, solo sé que Arturo Esquela planteó que lo que ellos creían es que lo que habría que hacer si es que José Antonio Kast es presidente es un estado de sitio en la región, y con eso, digamos, poder de alguna manera desintegrar los grupos radicales terroristas que existen, y eso es real. Pero un estado de sitio es una cosa compleja, lo Claro, sabemos, un estado de guerra en donde se sí, podría generar una situación violenta mucho más grave que la que hoy día tenemos, en donde tenemos que enfrentarnos chilenos contra chilenos, porque no estamos en una guerra externa. Entonces, en ese contexto, yo al principio creí que no había entendido bien, pero lo ha dicho varias veces, lo respeto, no lo comparto, creo que eso sería incendiar el fuego con benzina y yo creo que sí, Ministerio Público está haciendo un trabajo extraordinario con las policías. Tenemos muchos líderes detenidos hoy día. Tengo que decirte que eso no implica que se recluten otros jóvenes al interior de las orgánicas, pero están cada día más claro dónde están, dónde se encuentran, cuáles son los modos operandi. Nosotros tenemos reuniones secretas una vez al mes con defensa y seguridad, todos los senadores de la zona, y muchas de las leyes que hemos presentado, que yo me ha tocado presentar a mí, incluso infraestructura crítica, se me ocurrió a partir de todas estas cosas. em, y creo que la cosa tiene que ser, por un lado, dar cumplimiento de manera inteligente y lógica, porque no tenemos tierra eterna para entregar, ni plata suficiente para pretender estar entregando toda la vida, cerrarlo a 10 años, cumplir con lo que son los compromisos, ya, reconocimiento de pueblos indígenas es importante. muy bien. Existen 11 pueblos indígenas acá y eso no es mentira, es real y no tiene nada de malo que existan. La autogobernanza no dice relación con que ellos tengan su propio gobierno. La autogobernanza es tan simple como cuando tú tienes un territorio común, como un condominio, digamos, tienes obviamente decisión de cómo ordenas tu tierra, qué tipo de ceremonias vas a hacer, quién va a ser el que dirige, a eso se refiere la autogobernanza y eso te lo puede decir cualquier abogado. Entonces creo que ha habido una, como de la primera constituyente, que fue muy loca y Mm, que muy exagerada, como que quedó la reminiscencia de esta cosa plurinacional y de un himno medio extraño y de una bandera que había que eliminar. Y esto se traspasó para algunas personas republicanos que no se dieron el tiempo de leer, de estudiar y de asesorarse con la gente experta. muy bien. Senadora, se dice que hay sectores políticos, que hay agrupaciones a las cuales agrupaciones de la región a las cuales les conviene que siga el conflicto de la región. Totalmente. ¿Quiénes? Yo creo que más que partidos políticos, Ujú. yo creo que personas, a ver, el conflicto ¿Individuos? ¿Mm? ¿Individuos? O sea, no, las agrupaciones digamos, como la CAM, ¿Ya? que es la primera que levantó la voz y sacó una declaración que tú debes recordar, que Sí, dice, correcto. nosotros no reconocemos nada de esto, nosotros no estamos por esa vía, queremos autonomía, queremos territorio autónomo. Eso no es imposible, o sea, eso es una guerra civil, pretender dividir el país en dos. Y si ellos han justificado su existencia, su violencia, su vida,
y hoy día hay personas detenidas por esto y presas por muchos años, evidentemente que uno tenía que esperar que a ellos no les convenga. O sea, ¿cuál va a ser el motivo? Muchas comunidades indígenas que hoy día la están pasando mal, que escuchan a estas señores y dicen, sí, en realidad yo llevo 25 años esperando mi aplicabilidad, aquí tengo marcadito mi certificado, pero nunca ha pasado nada. Y todavía estamos en una situación de pésimos caminos, de pobreza y de no sé qué. Obvio que el discurso les hace sentido. Como esto es una propuesta integral que moderniza completamente el sistema, no le conviene a todos estos grupos. Eso por un lado. Y esos son grupos, ¿a qué personas? Y también creo, ¿no?, que evidentemente la violencia es hoy día, del punto de vista de la delincuencia, por ejemplo, te lo voy a dejar con ese símil. Ya Hoy ver. día el presidente o la presidenta, o sea, o el candidato presidencial que apueste por el control de la delincuencia, que le asegure a la ciudadanía que más allá del discurso va a ordenar la casa, que tiene el carácter para cumplirlo, que tiene la gente para hacer la pega, porque una cosa es decirlo y otra cosa es tener la cabeza y los conocimientos para hacer dentro del marco regulatorio internacional y nacional lo que es correcto, esa persona va a ganar la elección. Está abierto. Y lo mismo ocurre acá. O sea, acá hemos vivido 28 años, 27 años de violencia muy grave, muy grave. 6.000 atentados han ocurrido desde el año que partió esto. Obviamente que hay gente que no, que ha usado algunas personas, algunos políticos, esto más que para hacer proyectos, para mejorar las cosas, para hacer propuestas, simplemente para poder alardear y aparecer en los medios y gritar harto y golpear la mesa, porque eso tiene mucho efecto mediático y la gente se Entiendo, queda con eso. claro, Yo no voy a entrar en el espacio a personalizarlo porque la claro. gente que me está escuchando sabe perfectamente que estoy hablando. Vamos a encarar sí un poquito el diente ahí. Y tengo que preguntárselo. ¿Hay sectores de la derecha de nuestro país que les convenga que este conflicto siga en la región? Ay, yo espero que no. Usted espera que no. Pero sí me preocupa que del momento que se avisa de un estado de sitio, ¿Ya? es un instrumento que se ocupa en casos muy especiales en este Muy país. bien. Entonces creo que no es la manera. Muy bien. Senadora, vamos ya un poquito ya a temas de... Salgamos de, Sí, 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 salgamos de ahí. Vayamos temas de actualidad. Usted entregó su apoyo a Evelyn Matei. sí, ¿Quién quiere ser presidente? ¿Quién quiere ser presidenta? Hoy Evelyn Matei marca una fuerte baja en las así es. encuestas. En apenas 3 semanas ha perdido 9 puntos, pasó del 23% al 14% en intención de voto, según el último análisis que hicimos también acá en Novena Digital. Esto último mientras José Antonio Kast va en su vida. Ujú. ¿Qué es lo que ocurre al interior del comando de Evelyn Matei? ¿Por qué cree que va a la baja? A ver, lo primero es explicar, porque yo creo que hay gente republicana o gente que se apucha a la Carmen Gloria y se dio vuelta de chaqueta. No, no me he dado ninguna vuelta de chaqueta porque estoy en el mismo barrio. Nadie podría entender en su sano juicio que alguien que tenga un poco de autoestima, dignidad, o no sé cómo llamarlo, vaya a apoyar un candidato que le exigió que no fuera senadora de nuevo y que tuviera que irse del partido para poder confirmar su pensamiento técnico y político, porque yo trabajé 2 años, no estaba mirando el techo. Entonces era una cuestión mínima, de ejemplo de que uno tiene que mantener sus principios y sus valores, y por lo tanto yo no estoy apoyando a la candidata Jara, estoy apoyando a la candidata Matei, que en mi opinión es una persona que efectivamente es dialogante y tiene una tremenda experiencia que yo hoy día más que nunca con lo más vieja que estoy valoro, que es el haber hecho cosas. Yo creo que la administración pública no puede llegar a un presidente, a no ser que sea un genio, que ¿Ya? no entienda de administración pública. Lo podemos ver, por ejemplo, en la Contralora. La Contralora es de carrera. No una señora que apareció, que concursó y entró. Ella yo creo que se preparó una vida en la Contraloría para hacer lo que está haciendo. Claro. Y en el caso de Evelyn Matei ha sido alcaldesa, diputada, senadora, ministra. Ha hecho todo. Por lo tanto, creo que está en las condiciones de poder hoy día ser presidenta sin que le tiemble la mano y de asesorarse. Por ejemplo, tiene 40 economistas, entre ellos Vittorio Corvo, Cifuentes, gente muy competente que puede apoyarla. Entonces, cuando uno ya ha venido de vuelta, se asesora en cada tema por los que más saben. Yo conozco, de hecho, uno de mis abogados, Pablo Urquizar, es uno de los integrantes de su grupo dedicado al tema de seguridad y defensa.
son gente que son doctorados en estos temas, que han hecho leyes con nosotros, que son profesores en la universidad y que han estado donde queman las papas, aquí. ¿Por qué ha bajado? Yo creo que por dos cosas. Lo primero es que habla. A diferencia de José Antonio, si tú has visto, quien habla es... Eso vamos, Sí, eso o vamos. sea, él es muy hábil y en eso Ya, hay que no restarle mérito. Él es muy hábil. Primero se preparó 4 años para ser nuevamente candidato a presidente. Segundo, tiene un partido muy unidireccional. ya, Lo dije recién, claro. en donde él tiene una opinión que es respetable y su grupo más cercano, que son los de Ideas Republicanas, que son 2 o 3 personas, más más Arturo, más la directiva, y de alguna manera quien fija el norte, es José Antonio. No digo que esté mal o que esté bien, pero los ejércitos funcionan de la misma manera, porque eso es muy bueno. Porque si tú tuvieras que todos opinen, tú comprenderás que las decisiones, para hacerlas efectivas, serían muy complejas, Perfecto, ¿cierto? sí. Ya, eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de ser un pequeño partido pequeño, en donde las regiones en general no tienen mucha opinión. O sea, yo fui presidenta 2 años del partido y nosotros con suerte pudimos proponer algunos candidatos, pero no tuvimos recursos, no tuvimos apoyo para defenderlos digamos, en la negociación con los otros partidos de derecha. Entonces aquí hay una mirada muy más centralista del tema. Eso ayuda mucho. Y por otro lado, un tercer escenario, José Antonio tiene mucha habilidad, y eso es bien admirable, para no responder jamás a él, sino que tiene gente que hace esa pega por él. Ah, En ese ya, escenario, ¿cierto? Él no se expone. Porque uno se puede equivocar. Ahora mismo quizás cuántas cosas para cuando vea la entrevista, ya, yo hubiera hecho esto. Pero ya es lo que hay. Esta es la instantáneo de una entrevista. Ese espacio él no lo ha entregado y por lo tanto está re fácil. Y lo otro, y la parte buena de él también, y eso hay que reconocérselo, que tiene una muy buena estrategia en términos de estar todas las semanas proponiendo ideas. Ahora, no hay mucha consistencia en lo que hay debajo de esas ideas, pero salir con un patín una semana, con la pelota la otra, con la escoba la otra para barrer la delincuencia, ya, son muy marqueteras las estrategias de él y eso ayuda mucho porque hoy día el mundo es instantáneo. No yo, pero la mayoría claro. lee el titular. No le importa ni una cuestión para abajo. Entonces ven con el gallo con la escoba y ya dicen, va a barrer con la delincuencia. Entonces yo creo que en ese sentido se ha asesorado bien. Me cuesta pensar quiénes están detrás, porque digamos de la parte más técnica, del análisis más técnico, porque la verdad es que el Partido Republicano en términos de profesionales vinculados al equipo es muy pequeñito, por lo menos el que yo conocí. No hay grandes expertos, no hay contundentes personajes apoyando, sino más bien un grupo de personas con buenas intenciones, obviamente, pero pequeño. Entonces, la estrategia de él en ese sentido ha sido ordenada y muy marquetera y no conflictiva porque no se mete en nada, no opina. Claro. Ella opina mucho más, se equivoca, obviamente, como cualquier ser humano, y tiene además una situación que no es menor, que tiene mucho independiente, RN, la UDI y Evópoli. Ya, Y además amarillo. O sea, hoy día tiene que lograr, es como cuando uno es mamá y tiene una montonera de niños diferentes, tener que ordenar un poco la casa. Yo creo que lo que ha faltado es más orden, ya, más estructura en términos de ir ordenando, como el caso de Republicano, efectivamente, cuáles son las propuestas que son muy buenas. Pero la gente, primero, no va a leer un mamotreto y necesita que se lo explican con peras y manzanas. Y eso tiene que haber un programa de trabajo para eso, ordenado y caras visibles en cada uno de los ámbitos que tiene que abordar. En el caso de seguridad, de economía, de salud y otro. Más que frases para el bronce, yo lo creo que la gente hoy día está muy clara en que el país está complicado en muchos aspectos, entre ellos el tema económico y todos los que nombré, y por lo tanto creo que lo que hace falta es mirar esto como un proyecto, como yo soy ingeniero agrónomo, lo miro así, un proyecto en donde de alguna manera cada uno tenga sus funciones, los planes de trabajo los tiene clarísimos ella y tiene que empezar a ordenar un poco estratégicamente la casa. Si eso no lo hace pronto, estamos complicados, pero yo tengo fe y esperanza que esto se ordene. Yo soy una persona que está apoyando, pero yo no soy militante en ningún partido. Yo hoy ya. día, simplemente como la Carmen Gloria, senadora de centro derecha, voy a hacer todo lo que esté de nuestra parte y estamos ya apoyando en algunas áreas que estaban más débiles y que pronto ya se van a empezar a entregar. La izquierda siempre ha tenido esta capacidad maravillosa
de unirse, de ser como muy resueltos en términos de tomar decisiones que a veces son duras, como las que están tomando, por ejemplo, hoy día la ADC, que no necesariamente comparto, pero que de alguna manera ellos probablemente van a terminar como partido apoyando al Partido Comunista. Está bien, yo, Partido Comunista, digamos, la respeto a ella, creo que es una mujer bien competente, no comparto ninguno de los ideales del Partido Comunista y creo que uno no puede esperar milagros de un gobierno que va a tener ese sello cuando todos los gobiernos comunistas del mundo, con excepción de China, que en realidad poco sabemos de China, sabemos lo que los chinos quieren que sepamos, Claro. pero esa es la realidad, y ellos son chinos porque es muy conveniente ser un partido comunista para efectos de ordenar la gente y hacerla producir. Para efectos económicos ellos son muy capitalistas, más que cualquiera. Pero en el caso de la derecha tenemos, la verdad, una situación bien dispersa, por decirlo mejor, porque no hemos nombrado a París y que está ahí en el medio también, pero de alguna manera sí. No debimos de habernos ordenado antes, debimos unirnos. Yo creo que el Partido Republicano y Chile Vamos tienen una disputa que es un poco, yo diría, propia de todo lo que pasó después de la segunda constituyente, en donde de alguna manera se le atribuyó al Partido Republicano la incapacidad de poder haber llegado a acuerdos, que es lo que yo te decía, que yo creo que ahí hay un trabajo que tiene que hacer republicano, que es ser extremo en algunas posiciones, ser firme con el tema de la delincuencia, la seguridad y la defensa de la familia no tiene relación con no llegar a acuerdos. Yo creo que ahí hay una confusión que con los años probablemente ellos van a ir. Nadie se transforma en tibio por no poder dialogar y conversar, porque de lo otro es dictadura, digamos, y eso no lo queremos ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día Republicanos basó mucho de su incorporación de militantes y de apoyo en base a esta derechita cobarde que se le planteó a Chile Vamos en torno a que Chile Vamos efectivamente en algunas cosas también trató de acercarse a la izquierda con temas tan absurdos como el tema de los retiros, que fueron lo más brutal que le pudo pasar a la economía chilena y del cual muchos jóvenes hoy día jamás van a ser dueños de una propiedad porque no tienen ni una posibilidad de acceder a un crédito. El mercado de capitales lo derrumbaron, yo voté siempre en contra de esos proyectos porque sabíamos que eso no se podía defender, pero sí Chile Vamos, yo creo que ahí fue tibio en torno a ciertos temas que claramente nunca debieron haberse defendido. Entonces, yo creo que esas cosas fueron separando las aguas y si bien es muy bueno que existan partidos y que cada uno defienda sus temas, el respeto se perdió. Entonces los discursos, sobre todo en redes sociales, fueron muy duros. Y al final del día, más allá de los partidos políticos, hay personas detrás. Entonces yo creo que hay como una especie de ambos lados, ¿ah? Y los dos pueden tener razón también, de como cierta molestia, cierta descrédito hacia el otro por todas estas diferencias que han ocurrido. Entonces llegamos a una situación en que hoy día Chile vamos en un sector grande, pero hoy día Johannes Kaiser tiene 50.000 adherentes, que no hay que mirarlo en menos, es muchísima gente y que espera, digamos, con un discurso muchísimo más duro, que tomen el poder, cuestión que es difícil, pero uno nunca sabe. Y por otro lado, Kass, que de alguna manera genera el Partido Republicano dos partidos, dos proyectos. O sea, la gente de Social Cristiano y la gente de Kaiser vienen de una misma matriz, que es efectivamente el Partido Republicano. ¿M? Ahora, cada vez que haya un líder como Kaiser que no se encuentre con su Antonio Kast, ¿va a crear otro partido? Esa es una pregunta que yo me haría, una cosa muy compleja, ¿no? Pero está difícil. Yo creo que lamentablemente eso nos deja en una situación más compleja, mucho más difícil para enfrentar. No digo que hace 2 meses atrás le hubieras preguntado a cualquier chileno y decía, dado que la derecha va a ganar, ¿no? Pero hoy día hay que jugársela. Hoy día hay que jugársela y hay que trabajar. Yo digo que los propósitos fáciles son fome, los propósitos difíciles son interesantes. Y en ese sentido, bueno, esto es un desafío que tiene el país.
Yo no estoy diciendo que si gana el comunismo se van a comer las guaguas, pero sí creo que el país está para un gobierno, yo diría centro derecha, que efectivamente retome algunas acciones que tienen que ver con temas internacionales, Ya. que yo creo que se han ido diluyendo. Hay una posición internacional de Chile muy vinculada a Venezuela, a Brasil, a España. ¿Eso es real? Sí, Ya. es real. Yo soy, digamos, activa en todos estos temas. He estado en varios seminarios internacionales. Ya. Soy presidenta del grupo de Amistad Chile-Israel y no por eso tengo problemas con los palestinos, todo lo contrario, tengo familia Claro. palestina, pero sí te puedo decir que Chile se ve desde fuera un país que tiene muchos méritos, pero que ha ido encaminado a algo que no era propio nuestro. Nosotros siempre fuimos muy transversales, fuimos una nación que luchó por la democracia y no por posiciones tan totalitarias como el caso de estos sectores más duros y que el Partido Comunista ha defendido permanentemente. Entonces a mí me preocupa porque lamentablemente esta guerra fría que creímos que se había ido no es tan así y sigue hoy día habiendo muchas alianzas y mucha unidad con partidos que no van a defender jamás dictaduras como las de Cuba y Venezuela. Y Irán es un territorio que si bien tiene mucho poder económico, también es una dictadura, o sea, no nos perdamos. Entonces, Chile, digamos, apuesta por ministerios de la mujer, por libertad, por avance, por tratados internacionales, pero por otro lado, cuando tú defiendes ese tipo de cosas, también ahí queda ahí como medio en el aire. Así que, como te digo, la derecha hoy día tiene un tremendo desafío y sería bien vergonzoso que perdamos teniendo todo para ganar. Senadora, vamos a ya pasar al tercer bloque de la entrevista, Ujú. pero en este bloque vamos a hablar ya un poco más sobre su trabajo directo en el Senado, ¿ya? Senadora, en las últimas semanas se ha conocido al menos 3 casos de corrupción que están siendo investigados. Personal del ejército, seis suboficiales que fueron sorprendidos transportando droga, entre ellos un civil. Todos detenidos tras un operativo de carabineros. Esto ocurrió en el mes de junio. Sí. Luego, funcionarios de la FACH, de la Fuerza Aérea, fueron detenidos por transportar 4 paquetes de ketamina en una maleta desde Tarapacá hasta Santiago. En la maleta también iba una botella de whisky. Alguien al interior de la FACH, de la Fuerza Aérea, fueron detenidos, o sea, querían ocupar todos estos elementos para, no sé, pasarlo bien. ¿Ya? Luego, una diputada, Camila Musante, recibe una amenaza que, según la parlamentaria, provenía del Tren de Aragua. El mensaje decía que ojalá aparecieras muerta en una bolsa negra. El autor del mensaje fue detenido y puesto a disposición del octavo Tribunal de Santiago. Luego, ese mismo tribunal dejó en libertad a Alberto Carlos Mejía Hernández, indicado como el asesino de José Felipe Reyes Osa, alias el Rey de Mates. Al respecto, el actual gobierno de Gabriel Boric ha indicado que una de las maneras más eficaces de combatir el narcotráfico y al tren de Aragua es levantando el secreto bancario. Esto último para determinar los flujos de dinero y así acelerar las investigaciones para detener el narcotráfico. ¿Está usted de acuerdo con esta iniciativa? A ver, el secreto bancario existe y no existe, yo quiero aclarar eso, ¿ah? ¿Ya? Hay sectores digamos, de la centro derecha, diría que toda la derecha en general que ha estado muy en contra de esto, y yo quiero explicar y le agradezco la pregunta, porque en estricto rigor el temor de la derecha no tiene que ver con el secreto bancario en sí mismo, tiene que ver con la mala utilización. ¿Por ¿Ya? qué? Porque el secreto bancario en la práctica no existe. Hoy día cualquier, digamos, operación judicial puede pedir que se abran tus cuentas en 5 minutos y de hecho el promedio es de un día, o sea, 24 horas y se acabó. Entonces, los juzgados de familia, los ministerios públicos, fiscales, todos pueden solicitar que se abra el secreto bancario y en 24, 48 horas eso está hecho. Por lo tanto, no yo creo que ha sido muy bien politizado por la izquierda esto. ¿Y ¿Ya? cuál es el miedo? Yo lo quiero ser franca. No sé, yo creo que, o sea, no es que yo crea, el hecho de que hoy día, tú mismo hablaste de la infiltración, lo vamos a conversar, Sí. de todas las instituciones públicas del crimen organizado. ¿Y por qué no podría ser perfectamente gente que la UAF es un grupo de gente bien pequeñito, yo conozco la oficina,
no es más grande que este edificio, ¿Ya? hoy día estuviera, digamos, abriendo las cuentas de todos. Porque no, si un funcionario de, no estamos hablando de un juez ni un personaje, no. Lo que se está pidiendo con ese proyecto es que cualquier funcionario de la OAF pueda abrir y revisar las cuentas de cualquiera. Yo no estoy hablando de droga o de plata que llega por narco, estoy hablando de cosas personales que pudiera perfectamente alguien usar incluso ¿Ya? desde el crimen organizado con un personaje metido adentro para poder chantajear cosas que incluso sean personales de alguien. Ese es el tema. Entonces, ese es el miedo que hay, o el temor más bien que miedo. Ahora, no sé finalmente qué va a decidir, qué se va a decidir en el Senado, yo creo que lo vamos a ver próximamente después de todo lo que ha pasado estos días. Es el temor, no tiene que ver con, porque hoy día yo te digo, el juzgado de familia, la primera cosa que hace un abogado de familia es pedir que se abran las cuentas del cónyuge, en este caso, inmediatamente es lo primero que se hace y se revisa, digamos, cuánto es lo que realmente son sus ingresos, cuánto es lo que gasta en esto, otro, lo allá, para poder corroborar que realmente tenga o no tenga recursos, lo mismo cualquier persona que esté involucrada en un delito. O sea, eso es evidente y eso se hace a cada rato y cada 5 minutos. Entonces, lo que aquí se plantea es más bien que la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, ¿Ya? tenga esta autorización a diestra y a siniestra. Entonces, eso es lo que da un poquito de miedo porque claramente no es lo mismo. No digo que no pueda ser corromper a un juez de la República que sabe las consecuencias que tiene, que es un funcionario, que no estoy diciendo que no haga su pega, pero claramente, primero, son pocos y segundo, no tienen un rango como el que no es lo mismo llegar a ser un juez de la República que ser un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero. Hay una distancia gigantesca. O sea, su posición al respecto es que hay que debatirlo. Hay que debatirlo, sí. Yo Ya. no tengo ningún problema en hacerlo. Creo que si esto va a significar, digamos, que en vez de hacernos cargo del problema que tenemos que es grave, que es crimen organizado involucrado en todas las Fuerzas Armadas y las instituciones públicas del país, y esto signifique ponerle 1000 trabas o penas al personaje que está en los, bueno, hagámoslo así. Po. Que en el fondo una persona que comete un error o que en el fondo mal use una información no tenga pega nunca más en su vida, ok, no lo va a hacer. Porque en el fondo sabe que de alguna manera le estás coartando cualquier posibilidad de mal uso de eso. Por eso no creo que sea una cosa tan terrible, yo creo que se ha hecho un mito más que nada. Muy Y bien. respecto a lo que me estabas Sí. conversando, grave. Yo presenté un proyecto el día martes, pero me di cuenta después que habían cosas que eran inadmisibles en la forma de redactar con mi abogado, así que lo estamos preparando de nuevo, lo ingresamos el martes, para contrainteligencia. O sea que de alguna manera nosotros hicimos muchas leyes en función de la sociedad civil, ¿no? Para poder ir mejorando el tema del crimen organizado, de la ley antiterrorista, de datos personales, un montón de leyes. Pero el tema de contrainteligencia, cuando se trabajó la ley de inteligencia, que hoy día está en mixta, que hay que mejorar muchos artículos que se rechazaron porque están malos, o sea, el aporte que hizo la Cámara de Diputados, tengo que decirlo, no fue muy bueno, así que hay que Ya. arreglar varios artículos. eh, no fue ni el trabajo de la Cámara ni el nuestro focalizado en la contrainteligencia, que es propia, digamos, de las instituciones, digamos, de militares y de policías que tiene que existir, ¿no? Que es como autocontrolarse. Ah, ya, ok. Y eso nosotros ahora lo estamos incorporando en un proyecto que esperamos que en el fondo se incorporaría a la discusión de la mixta, que prácticamente hay que revisar completo cada uno de los artículos, que vamos a estar bien atentos. Yo no estoy en la comisión, pero como son temas que siempre he estado vinculada y tengo buen apoyo de abogados, lo vamos a ver, porque no es la solución. O sea, aquí la cosa, yo creo que hay varios temas que no se han visto. Por ejemplo, ¿Cuál este es? Sí. personaje que se arrancó, salió caminando, le faltó Sí. fumar un cigarro a la salida y que lo estaban esperando sus dos amiguis. Bueno, este señor ni siquiera se llamaba como creíamos que se llamaba. Entonces, la primera pregunta que uno sería, bueno, ¿y por qué seguimos dejando que ingrese gente irregular al país? Yo creo que frente a la gravedad que estamos viviendo hoy día, en donde Ya. tenemos 4 asesinatos diarios, de gente que ni siquiera sabemos si el asesino le sabemos el nombre, porque esa es la realidad. em, lo que tendríamos que hacer es buscar una manera de que la autodenuncia hoy día se acabe. O sea, no digo permanentemente, pero esta situación de la ley de migraciones,
que permite que una persona se autodenuncie sabiendo que no tiene papeles y que se llama Juanito Pérez, pero que en realidad no se llama Juanito Pérez, se llama no sé cómo, eso se acabe. O sea, simplemente la persona que no entra con papeles no entra al país y se devuelve. No queda otra. Por- ¿Deberíamos tener más una política al estilo de Donald Trump? no, yo no sé si ¿No? Donald Trump, yo creo que es una exageración, esta redada, o sea, ahí fue ridículo, o sea, hay gente que le da, que lleva años trabajando. Yo, mi opinión, Ya, yo, claro, yo creo que California es un estado que vive de la mano de obra de México. ya. Estados Unidos vive además, toda la construcción la hacen los mexicanos. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa que no logro entender de Estados Unidos, que existe hace muchos años en Chile, con Bolivia y con Perú, que son las visas de trabajo. Ya. O sea, yo me puedo ir 8 meses, 10 meses a temporadas de cosecha, a temporadas de construcción, pero soy mexicano, vuelvo a mi país, vuelvo a Chile, pero tengo este tiempo que voy a estar domiciliado en todas partes, trabajo contigo, que eres mi jefe, tú das cuenta de que yo sí trabajo contigo y no hay ningún problema. Claro. Sí, yo creo que eso, las visas de trabajo debieran cada día darse más, como se hace en Nueva Zelanda, en Canadá y en otros países, y en Estados Unidos, ¿por qué no? Porque eso de sentirse pecador porque eres latino es un absurdo. O sea, si finalmente es la economía norteamericana vive de la mano de obra de los latinos. Ahora, si tú entras irregular, eso es otra cosa. Entonces yo creo que Chile no tiene que copiar el modelo de allá, sino que buscar formas de poder efectivamente traer trabajadores como se ha hecho siempre, con dignidad, con buenos ingresos, porque Chile efectivamente tiene un sueldo que te alcanza para el doble casi que en tu país, ¿Ya? pero, y si te quieres nacionalizar, bueno, después de un tiempo de trabajo acá y todo perfecto. Pero yo creo que esta nacionalización, que en el fondo es libre y que tú al autodenunciarte ya entraste como Pedro por tu casa, trabajaste como sicario matando dos, tres, cuatro personas, que ha ocurrido, vuelves al país y después vuelves a ingresar. O sea, hay sicarios que han vuelto 2 veces solamente a matar gente a Chile. Entonces, yo creo que nosotros, ¿por qué estamos permitiendo eso? No lo entiendo y yo creo que ahí vamos a hincar el diente un poco. Yo voy a ser senadora hasta el 11 de marzo y voy a insistir en esto porque creo que hay que decirlo. O sea, si en el fondo el problema no es que todos los venezolanos sean malos, hay gente brillante, hay gente profesional que vive en una dictadura, no tiene que comer y busca alternativas. Y esa gente tiene papeles, Mm, no entra indocumentado. claro. ¿Se quiere repostular? No puedo. Ah, verdad, lo El había Partido comentado. Republicano no me lo permite y en ¿Ya? ese sentido, mire, yo he publicado ya como 28 leyes, entre ellas la ley de usurpación, la ley de infraestructura crítica, también antiterrorista, la ley del etiquetado de la leche, que ustedes ahora ven la cajita Sí, correcto. bueno, esa ley es nuestra. Ahora estoy sacando el etiquetado de huevo para la gallina feliz, porque no, tú Ah, compras verdad, un sí. huevo Mm. que vale el doble y resulta que nadie te dice si es verdad o no, y estoy sacando un proyecto muy bonito que es el proyecto de la ley de marco de suelos para Chile, que es un proyecto que ya lleva 5 años, trabajado con todas las universidades del país, que va a permitir muchas cosas que no es momento de contar ahora, pero voy a poder decir cuando me vaya que la misión fue cumplida. O sea, yo he trabajado, como te digo, voy a terminar probablemente promulgando más de 30 leyes, algunas muy grandes para el país. Y hace poco sacamos el proyecto de adopción, que me tocó dirigir a mí ese proyecto, y en 5 meses sacamos el proyecto adelante, después de 13 años. Y ahora estoy en la Comisión de Mujeres, estoy en la Comisión de Agricultura, estamos con mucho trabajo, pero para mí es otro trabajo, voy a ser súper franca. No es que yo nací y dije, oh, lo único que quiero es ser senadora. Esto fue una casualidad, la gente en la Mm. región lo sabe, y mis 8 años los ocupé absolutamente trabajando. Y ahora siento que la misión está cumplida, no se me permitió ir nuevamente a una elección, espero que los senadores que lleguen a esta región trabajen, eso sí que voy a ser súper honesta, ¿Ya? porque se puede. Se puede dejar de gritar, dejar de hacer show en las radios y en las teles, y se puede hacer las dos cosas, se puede trabajar. Mm. Y eso es lo que a mí me da mucha lata. Cuando yo supe que la ley de usurpación tenía 138 años de historia, cuando no era un delito, era una falta, y cuando si yo te tomaba tu casa a ti, tenías que pagar oro para poder sacarme, porque la Ya, usurpación no era un delito, yo dije 136 años. ¿Y qué hicieron todos mis parlamentarios antes? ya. Hay una reflexión ahí en torno. Yo lo digo con todo el Claro. cariño, pero o sea, ¿a qué vamos? Si uno no puede pretender que los gobiernos solamente presenten leyes, nosotros también podemos hacerlo. Muy bien. Senadora, la última pregunta, pero no la menos importante.
¿Qué opinas sobre lo que está viviendo el ex gobernador Luciano Rivas respecto a esta investigación que lo tiene ya casi contra las cuerdas, la presión del gobernador actual René Zafiro? ¿Qué le parece toda A ver, esa... la presión del gobernador actual me parece bien legítima, porque en realidad es muy complejo, yo creo, partir una administración de un gobierno regional, como es la Araucanía, con una montonera de cosas complejas. O sea, estamos hablando de funcionarios presos, otros con conflictos, todo mal, y una pérdida de una cantidad millonaria de recursos para la región, que no es menor. Eso por un lado. Lo entiendo, más abogado, es bien pasional él y yo creo que va a querer desenredar la madeja hasta el final. Pero por otro lado, yo creo que a Luciano le falló, bueno, yo nunca, en general, y puedo decirlo, y quienes me están escuchando pueden preguntarle, yo jamás instalé a ni un funcionario, no creo en eso, me carga. Si tú eres competente, no necesitas que yo diga, oye, ¿me podéis contratar a Pablo porque en realidad está sin pega? No. Si tú eres competente, vas a tener siempre pega. Cuando alguien necesita que lo apituten, no sirve. Esa es mi opinión. Además que me parece corrupción a mí eso. Porque tener personajes instalados para que te hagan favores, para que digan, no es que la senadora le consiguió esta casa, cuando en realidad la señora ni conoce a la senadora, no me parece. Entonces, en ese contexto quiero decir eso porque creo que Luciano, yo creo que le pasó lo que le pasó, creo, no quiero desconfiar, pero creo que es por la falta de experiencia en lo público nuevamente. Él era una persona que venía a lo privado, no entendía. La administración pública es un mundo nada que ver con el privado. Son miles de papeles, miles de trámites, miles de procesos. El mercado público es algo que no te puede saltar jamás. Se lo saltó todo el rato. Entonces, no tenía unos niñitos de asesores que los chicos era casi primer trabajo. Entonces, yo creo que aquí pecó de querer, por un lado, de alguna manera cumplir con muchos de los sectores políticos que lo habían apoyado, y probablemente contrató gente que no era la indicada y se asesoró por gente que no tenía idea de lo que estaba haciendo, y otros simplemente frescos que aprovecharon esta ignorancia, este desorden del gobierno regional para hacer lo que quisieron. Ahora, ¿hay responsabilidad en eso? Sí. Porque para mí hay la responsabilidad de asumir un cargo cuando uno no tiene las competencias es grave. O sea, a mí, yo te estoy hablando lo que sé. Yo soy agrónomo, soy magíster en desarrollo, pero tú no me podés decir, Carmen Gloria, ¿por qué no te vayas al Ministerio de Hacienda? O sea, ¿de a dónde? No tengo esa capacidad, ¿no? Porque no estudié economía específicamente, ni soy una bacán de la Hacienda, pero yo creo que él nunca debió haber postulado, y con todo cariño se lo digo, a un puesto para lo cual no tenía la preparación. Y lamentablemente hoy día las consecuencias para la región son graves. Y yo creo que aquí todavía falta desenredar un poco más la madeja y nos vamos a seguir sorprendiendo de cosas. Algunas fueron con intención probablemente, otras que no, pero aquí hubo gente que aprovechó de manera muy poco correcta los recursos de una de las regiones, si no la más pobre del país. Muy bien, muchas gracias, No, senadora. gracias a ti. Un Gran gusto, entrevista. sí, Sí, muy un gusto entretenida. y nos vemos en la próxima entrevista. Hasta pronto. Chao.